ese 5 pues es la suma de estos primeros 5 términos de la progresión. Aquí quiero aprovecho para hacer claridad con respecto a esa definición. Cuando nosotros hablamos de que la serie es la suma de los primeros n términos de la progresión, siempre estamos arrancando es de una progresión que empieza en A1. ¿Ok? Cuando vimos progresiones, dijimos en teoría, podríamos pensar que existe una sub 0 dentro de la progresión, ¿se acuerdan? Dijimos, en teoría puede existir una sub 0. Es decir, si yo veo que esta progresión, así como está, empieza con A1, A2, A3, A4, A5 y que estos términos se están multiplicando por 2, pues también podría pensar que si voy en sentido contrario, lo que estoy haciendo es dividiendo, ¿cierto? O sea que A sub 4 es la mitad de A sub 5, que A sub 3 es la mitad de este, que A sub 2 es la mitad de este, que A sub 1 es la mitad de este. Pensando en eso, podría también decir que puede existir una sub 0, ¿cierto? Una sub 0 que sería la mitad de este, que sería 0.25. Y a la larga podría pensar en la misma forma matemáticamente que existiría una sub A menos 1, ¿cierto? A sub menos 1, que sería la mitad de este, que sería 0,125. ¿Ok? De esa forma nosotros podríamos extender la progresión, ojo, específicamente en forma teórica, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de serie, la serie siempre es la suma de los primeros términos de la progresión. Pero empezando ¿desde dónde? Siempre empezando desde A sub 1. ¿Ok? No desde un valor anterior, a pesar de que teóricamente puedan existir. ¿Ok? O que los podamos generar a partir de su propia lógica. ¿Ok? Entonces, importante siempre tener en cuenta eso, que en una progresión o en una serie, siempre es la suma de los primeros n términos de la progresión, pero empezando desde A sub 1. ¿Ok? Bueno, entonces ya tendríamos cuánto valdría ese 5. Lo que quiero es verificar que efectivamente puedo encontrar ese mismo resultado aplicando esta ecuación. ¿Ok? Entonces, si yo la aplico, estaríamos hablando de S sub 5, que sería igual a A sub K, que es un valor conocido. Ya sabemos que puede ser cualquiera de ellos. Por comodidad, voy a utilizar el A sub 2. ¿Sí? Dado que es 1, entonces pues es muy fácil, porque no me va a generar más cambio. Multiplicado por R. R es entonces el término que estamos multiplicando, ¿cierto? Siempre multiplicamos por 2, por lo tanto, para este caso, R era igual a 2. Listo, entonces por 2 elevado a N. N es 5 porque estábamos sumando 5 términos, menos 1, todo sobre R, y volvemos a decir que es 2, elevado a la K. Acuérdense que K es el subíndice de este término de acá, ¿no? Como fue el segundo, pues sería 2 menos 1 multiplicado por la razón, otra vez que vale 2, menos 1. ¿Ok? Y con eso entonces empezamos a resolver. 2 elevado a la 5 son 32. 32 menos 1 serían 31, ¿cierto? Entonces 31 arriba. Abajo me quedaría 2 menos 1 es 1. 2 elevado a la 1 sigue siendo 2. Multiplicado por 2 menos 1 es 1. O sea, 2 por 1, 2. Y ahora sería 31 dividido entre 2, que me da efectivamente 15,5. ¿Ok? Con lo que queda confirmado que la suma de los primeros 5 términos de esa progresión geométrica da
15,5. ¿Listo? Y ahora vamos a hallar el número de orden de este mismo valor para verificar que efectivamente nos tiene que dar 5. ¿Ok? Entonces quiero decir que el número de orden de este término de la progresión me está diciendo cuántos términos estoy sumando acá. ¿Vale? Entonces, sencillamente decimos, si aplicamos la fórmula como la quieran aplicar, diríamos logaritmo, pues vamos a utilizar logaritmo en base 2 de S sub n, que es la sumatoria, 15,5, multiplicado por R. Bueno, R vale 2. Voy a utilizar el mismo término, es decir, este es mi A sub K. Entonces sería por 2 elevado a la K, que vale 2, menos 1, por la razón es 2, menos 1, todo sobre A sub K, como dijimos que este era mi A sub K, es dividido entre 1, y esto más este 1 que tenemos allá. Importante, sí, colocar este paréntesis. Pues algunas calculadoras ya lo colocan de entrada, otras no lo colocan, pero nosotros tenemos que hacerlo. Entonces sería el logaritmo en base 2 de 15,5 por 2 menos 1, pues es 2, entonces 2 elevado a la 1 por 2, y eso por 2 menos 1, pues es 1, dividido entre 1, y esto más 1. 5. Y efectivamente da 5. Con lo que comprobamos que el número de orden de ese valor de 15,5 es igual a 5, ¿sí? O dicho de otra forma, que estamos sumando 5 términos de la progresión geométrica. ¿Ok? Ahora, pues sencillamente vamos a colocar un par de ejercicios netamente numéricos para aplicar estas dos formulitas. Tenemos este ejemplo, ¿no? Aquí aparecen dos preguntas. Lo que tendría que hacer inicialmente es lo mismo que hacíamos con las progresiones, es decir, determinar primero qué tipo de progresión es la que está generando la serie. Pues, en este caso particular, pues como lo que queremos es ver la aplicación de la fórmula en una serie geométrica, debe ser claro que esto corresponde a una serie geométrica. ¿Ok? Sin embargo, en los siguientes problemas o en los problemas que se vengan más adelante, pues no sabremos si va a ser una serie aritmética o si va a ser una serie geométrica. Por lo tanto, siempre vamos a comprobar primero qué tipo de serie, qué tipo de progresión es la que está generando la serie. ¿Ok? ¿Qué tipo de progresión genera la serie? ¿Ok? Es lo primero que tenemos que saber. Vuelvo y repito, aquí estamos viendo series geométricas, por lo tanto debemos concluir que es una serie geométrica. ¿Ok? Pero primero tengo que hallar la razón. Entonces, no conocemos la razón, pero sí sabemos que el A sub, coloquémoslo acá, de acuerdo a esos términos, sabemos que A sub 5 vale 20.25. 20.25. También sabemos que
a sub 6, ¿vale? 60.75. ¿Ok? Y a sub 13, a sub 13 tiene que ser igual a 132.860.25. ¿Ok? Eso es lo que sabemos. Pues con cualquiera de esos tres términos vamos a hallar, o con cualquier pareja, ¿no? Vamos a hallar inicialmente la razón. Entonces podemos hallar la razón entre estos dos. Sabemos que, a ver dónde estoy. Sabemos que R es igual a la raíz, en este caso sería 6 menos 5 de 60,75 dividido entre 20.25. ¿A alguien ya le dio? Cristian, ¿cuánto da eso? Profe, pero yo le dije el valor de ahorita, ya le di. ¿Qué? Ya le digo, ya le Bueno, Martín, ¿cuánto da eso? Martín, Da tres, 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 tres. 3 puntos. 3 punto qué, Tres cerrados. No, 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 cerrado, cerrado. Tres cerrados, cerradito, cerradito. a 3 exactos. ¿Listos? Profe, avise con tiempo, no sea así. ¿Cuánto vale la razón, cierto? Ya con eso podemos aplicar la fórmula de la serie. Entonces recuerden que en este caso, como hallamos la suma de 29 términos, sería S29, que sería igual a sub K, cualquiera de estos que utilicemos. Vamos a utilizar este primerito, 20.25, 20.25, multiplicado por, ¿cómo es la fórmula aquí? R, que vale 3, elevado a la N, que sería 29, menos, perdón, ese menos no va ahí, menos 1 sobre R, que vale 3, elevado a la K, que son 5, menos 1, y eso multiplicado por R, que es 3, menos 1. ¿Ok? Esto es un 5 acá, ¿no? El número seguramente es muy grande. Uy, sí, profe. Profe, eso da 1.11, bueno, yoico. Eso seguramente les va a dar en forma exponencial. Sí, Profe, a mí me dio 8.578797171 por 10 elevado a la 12. ¿Y por qué te está dando no, eso? profe, está dando de más, ¿no? A mí me da otro valor. Y me da 1.111, bueno, eso, 10 a la 12. Espérate un momentito. Aquí yo le embarré. 5 menos 1 es 4. ¿Cuánto es que me dice que da? 1.111, bueno, eso por 10 a la 12. Ah,
¿Cuál fue el número que te dio a ti, Martín? Que no te escuché bien. 8.578797171 por 10 elevado a la 12. Exacto. Y en este tipo de casos, este tipo de notación científica, eh, uno basta con que uno dé dos decimales, ¿ok? O sea que esto quedaría como 8.58, ¿sí? 8,58 por 10 elevado a la 12. ¿Ok? Por favor, verifiquen que les dé ese número porque aquí es donde es importante. Muchas veces se cometen errores en cómo se coloca este exponente. ¿Ok? Para las calculadoras más nuevas deben tener en cuenta que cuando colocan el exponente deben darle con el cursor este, con el disco este que aparece, tienen que darle aquí para que baje del exponente. ¿Ok? Después de que escriban el exponente, ¿no? Para los que no tienen de estas otras calculadoras, bueno, aquí es fundamental siempre escribir este paréntesis, ¿no? Para los que no tienen esa calculadora, pues es más fácil porque para ella una vez uno coloca el 29, después de que coloco el menos ya de una vez lo baja. Entonces ya no tiene ese problema. ¿A todos les dio o no les ha dado? Necesito confirmar Sí, esto. profe, ya me dio eso, ya es que tenía mal un valor. Ok, listo. La siguiente pregunta dice hallar el número de orden de esta expresión. Les recordamos entonces que n, vamos a escribir primero la formulita, n es igual al logaritmo en base r de s sub n multiplicado por r elevado a la k menos 1 y eso multiplicado por r menos 1 todo sobre a sub k más 1. Esta es la formulita que vamos a aplicar para hallar ese. Entonces, para este caso, n, para los que no la tienen, recuerden que quitan esto y después todo lo dividen entre el logaritmo de r, ¿no? A ver qué se me ocurre. Entonces, n sería igual al logaritmo en base 3 de 1, 7, 9, 3, 6, 1, 3, 25 multiplicado por r, que es 3 elevado a la k. Voy a volver a utilizar el mismo. Entonces k sería 5 menos 1 todo sobre, perdón, me falta aquí por r, que es 3 menos 1. Ahora sí, esto sobre a sub k, que es 2025. Y todo más 1. ¿Ok? Profe, a mí me da 15, no sé si es. Ya voy para allá. ¿Le sumaste el uno ese que estaba ahí? Sí,
3 menos 1. Y esto sobre 125. Efectivamente da 15. Bueno, ¿Ok? Igual, chicos, yo sé que algunos como que se limitan a esperar a los resultados, pero es muy importante que lo hagan porque en las evaluaciones se cometen muchos errores cuando uno no ha aplicado una fórmula anteriormente. Saber exactamente cómo uno coloca profe, el exponente y todo. Dime. puede ponerlo para la... Empiezan con ese problema.